Hola, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a proclamar y reflexionar el Evangelio de este domingo, 30 del tiempo ordinario. Nuestra primera lectura, tomada del Eclesiástico. Dios no muestra aceptación de personas por los ricos y poderosos, sino que escucha la oración humilde de los justos y humildes. Nuestra segunda lectura, tomada de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, ya preso en Roma, siente que su muerte se acerca, pero su confianza es inquebrantable y su esperanza de la corona de gloria es brillante. Y nuestro evangelio, tomado de Lucas, la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. El fariseo estaba completamente inconsciente de su propia pecaminosidad. No creía que tuviera ningún pecado en absoluto. No era un pecador como el resto de la humanidad. No, él era diferente. Por lo tanto, en lugar de examinar su propia conciencia y confesar sus propios pecados, examinó la conciencia de los demás y confesó sus pecados: codicia, injusticia, adulterio, etc. Sin embargo, tenía pecados. De hecho, tenía pecados muy graves. Su principal pecado fue el de la soberbia. Pero también era vanidoso y farisaico, y despreciaba a los demás. Sus pecados no fueron tanto malas acciones como malas actitudes. El recaudador de impuestos bien podría haber confesado los pecados del fariseo, pero él no lo hizo. Se concentró en sí mismo y dejó los pecados de los demás entre ellos y Dios. Con radical honestidad, puso al descubierto su corazón ante Dios. No hizo ningún intento de ocultar absolutamente nada. Se paró ante Dios y con toda humildad dijo: Señor, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Como resultado, se fue a casa en paz con Dios. La oración del humilde traspasa todas las nubes. Nuestra primera lectura de este domingo. Podemos aprender de ambos, en primer lugar del fariseo. De hecho, hay un fariseo acechando en cada uno de nosotros. Como él podemos estar muy conscientes de los pecados de los demás, pero ciego a los nuestros. Es difícil adquirir el hábito de confesar los pecados de los demás, pero esto es peligroso porque nos impide mirar nuestro propio pecado. Además, es imposible tratar de pesar los pecados de los demás sin que nosotros pongamos el dedo en la balanza. Y podemos aprender del recaudador de impuestos. Él nos muestra cómo confesar nuestros propios pecados. Aunque no estemos conscientes de ningún pecado específico, cada uno de nosotros todavía puede decir con toda verdad: soy un pecador.
Mucha gente se acerca al sacramento de la reconciliación con una lista preparada de pecados. La mayoría de las cosas que aparecen en esta lista son asuntos triviales y no se preocupan tanto de una confesión. No se intenta llegar a las raíces de su relación con Dios y con las otras personas. Se pone demasiado énfasis en los pecados, no la suficiente en el hecho de ser un pecador. Habría sido fácil para el recaudador de impuestos producir un listado de pecados, pero él no hizo esto. Hizo algo mucho mejor y también algo bastante más difícil. Él dijo simplemente: soy un hombre pecador. Nosotros también debemos estar preparados para presentarnos ante Dios como pecadores, tan necesitados de la misericordia de Dios como la tierra que necesita lluvia. Lo que tenemos que enfrentar no es el hecho de que cometemos pecados, sino que somos pecadores. Somos pecadores, personas caídas, y esa es la realidad. El pecado no es un solo acto o una serie de actos, sino una condición en la que vivimos. Y esta es una gran verdad que captó perfectamente el recaudador de impuestos. Un gran problema de nuestro tiempo es el fracaso del hombre para conocerse a sí mismo, para conocer el mal y enfrentarlo desde sí mismo. Las personas en grupos de apoyo dicen que el punto de inflexión para ellos es cuando pueden nombrar sus debilidades. El fariseo claramente estaba lleno de sí mismo, el centro de su propio mundo. Se había exaltado a sí mismo y desde esa posición exaltada menospreciaba a los demás, algunos de los cuales despreciaba. El recaudador de impuestos, en cambio, se humilló ante Dios. Puso su esperanza en la misericordia de Dios. Haríamos bien en hacer lo mismo. Dios prefiere el corazón quebrantado y contrito que conoce sus fracasos, al complaciente y arrogante que dice no haber pecado nunca. Hay un dicho que a mí personalmente me gusta mucho que dice: mejor un pecador que sabe que es un pecador que un santo que sabe que es un santo.